Hola iglesia, vamos a comenzar nuestra reunión de esta mañana dándole toda la gloria a papá a través de un par de alabanzas. Allí donde estamos en nuestros hogares, vamos a levantar nuestra mejor canción y vamos a decirle a Jesús, tú eres el centro de nuestras vidas. El centro de todo es Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame,
sanción. Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Demos de toda la gloria a Papá, porque Él es el centro de nuestras vidas. Seguimos con nuestra reunión de esta mañana, iglesia. Dios los bendiga. Hey, ¿qué onda, Horizonte? ¿Cómo estás? Qué chido que te pudiste conectar un fin de semana más a nuestras reuniones en línea. Si eres nuevo, bienvenido. Esto es Horizonte Ciudad de México. Queremos mantenerte lo más informado posible. Y para esto queremos recordarte que aquí en Ciudad de México seguimos en semáforo rojo. Así que por favor cuídate. Si no es necesario, no salgas de casa. Aliméntate bien, haz ejercicio, cuidémonos todos juntos. Como segundo anuncio, queremos recordarte de los grupos Conexión y la Consejería Bíblica. Si quieres saber un poco más acerca de estos dos ministerios, por favor escríbenos aquí abajo en el chat o bien mándanos un correo. El correo va a estar apareciendo aquí abajo en la descripción del video y te vamos a estar dando la información necesaria lo antes posible. Ya estamos en febrero y como sabes, este mes se caracteriza por ser el mes del amor y la amistad. Así que dentro de tus posibilidades, invierte en amar a tu prójimo. Empecemos por nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros amigos. Recuerda que siempre es mejor dar que recibir. Y como último anuncio, pero no menos importante, están las ofrendas. Recordemos que aquí en Horizonte ofrendamos por 3 principales razones. Por adoración y amorosa obediencia, para ser partícipes de llevar el evangelio a más personas y para mantener y sostener el lugar donde nos congregamos, así como las personas que en él trabajan. Hoy más que nunca tus ofrendas han sido de gran bendición para la iglesia. Así que si no sabes cómo ofrendar y estás interesado en, por favor escríbenos aquí abajo y te vamos a estar dando la información necesaria. Continuamos con nuestra miniserie especial Distintivos de Calvary Chapel. Así que te dejo con nuestro pastor Eric Servín, que nos trae un mensaje increíble. Iglesia, buen día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Servín y es un gusto poder estar contigo en esta sesión número 4 de los distintivos de Calvary Chapel. Recibe un cálido abrazo de parte de todo el equipo, de todo el staff, para decirte que queremos bendecirte en el nombre de Jesús y también queremos desear que tu fe, tu esperanza y tu amor nunca falten, y esto solamente puede provenir de la fuente inagotable
de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos distingue de otras iglesias? ¿Qué es lo que nos hace diferentes como Horizonte Ciudad de México? Bueno, esto aquí nos va a estar dejando ver de dónde hemos tomado nosotros ciertos fundamentos y los principios que el día de hoy también están rigiendo nuestra iglesia Horizonte Ciudad de México, de este tronco común que es los distintivos de Calvary Chapel. Si tienes más dudas al respecto, puedes revisar la sesión de introducción en donde te explico cómo entonces de Calvary Chapel nosotros ahora estamos como Horizonte. El lugar en donde se encuentra Dios y la humanidad es el horizonte, y lo único que lo hace posible es por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a iniciar el día de hoy orando, y después de eso te voy a estar dando los dos temas que vamos a estar revisando. Así que prepárate con tu Biblia, o con tu Biblia física o con tu Biblia digital. Así que vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Mi corazón se llena de alegría al pensar de que tú regresas pronto, de que tú vienes pronto, mi Señor. Y tú, Jesucristo, gracias, porque puedes habitar en nuestro hogar hoy y puedes habitar en el hogar de mi hermano también en este preciso momento. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, entendiendo de que tú eres santo, de que tú eres omnipotente, omnipresente, y que tu palabra siempre se va a cumplir al pie de la letra. Mi Señor, así que háblanos a través de estos dos temas que vamos a revisar el día de hoy, y deleítate, Señor, en la congregación, tu cuerpo. Deleítate, Señor, también en cada una de nuestras vidas, para que nosotros nos podamos arrepentir, Señor, y podamos entonces también vivir conforme a tu voluntad. Úsanos y habla a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Sesión número 4 de los distintivos de Calvary Chapel. Vamos a ver dos temas el día de hoy. El primer tema es el centro, Jesucristo. El centro es Jesucristo. Y el segundo es el rapto de la iglesia. Vamos a empezar con el primero, con el centro, que es Jesucristo. Entonces, quiero leer segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Recuerda que todas nuestras lecturas van a ser en la Nueva Traducción Viviente. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor. Qué maravilloso versículo para iniciar este capítulo de Jesucristo es el centro. En este capítulo queremos dejar muy en claro nuestra posición respecto al gobierno de Jesucristo en su iglesia. Y checa lo que dice aquí el autor. Una de las características importantes de Calvary Chapel es tener a Jesús como el centro de nuestra adoración. Nosotros no permitimos ninguna práctica o comportamiento que pueda distraer a la gente de fijarse en Él. Esto es importante que tú lo sepas como miembro de esta iglesia Horizonte Ciudad de México, y qué es lo que nosotros también procuramos de evitar la mayor cantidad de distracciones para que tú puedas concentrarte en el único foco o en el único centro, que es Jesucristo. Por eso ronda nuestra vida en Jesucristo, ¿sí? Y queremos saturarla con su palabra. Pero aquí nosotros predicamos, enseñamos de Jesucristo, y eso es importante. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Si en algún momento estamos empezando a escuchar una predicación más basada en el pastor o en el ponente, entonces necesitamos nosotros ponerlo sobre en una tela de juicio y tomar una valoración para que tú decidas qué hacer al respecto. Pero la Biblia dice que en el momento en el que esta iglesia empiece a predicarse a sí mismo, entonces no está siendo bíblica, ¿sí? Predicamos entonces ¿de quién? Que Jesucristo es Señor. Muchas iglesias con pastores y que tienen la escritura en sus manos deben de tener esto muy en claro. La Biblia deja muy claramente cuál es nuestra posición sobre Jesucristo. Predicamos que Jesucristo es Señor. Y ese es el origen de muchas iglesias. Lamentablemente, con mucho el pasar el tiempo, algunas iglesias han procurado decir, híjole, mejor hay que mantenerlo sencillo, no vaya a ser que algunos se ofendan o no sean nuestra iglesia tan relevante si hablamos de Jesucristo.
Hay iglesias que han adoptado esto, predicamos que Jesucristo es Señor, pero híjole, no, mejor predicamos a Jesucristo, ¿no? Y le empiezan a quitar una porción de este versículo, porque Señor suena como muy autoritario, como que si decimos Señor inmediatamente la gente se va a espantar, ¿no? Predicamos a Jesucristo. Luego otras iglesias pueden llegar a pensar, no, es que si hablamos de Jesucristo, es que como que necesitamos llegarle primero un poco más, sin mencionar de lleno a Jesús. Entonces quitemos a Jesucristo y simplemente pongamos en esta iglesia predicamos. Y entonces predican de cualquier tema, de cualquier cosa, predican de cualquier circunstancia. Y eso, mi hermano, es un camino muy peligroso. Predicamos que Jesucristo es Señor, con todas las palabras que la Biblia nos pone. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Vamos, el ojo, ¿por qué predicamos a Jesucristo? Porque el ojo es distraído por el movimiento. Si yo empiezo a manotear o a hacer muchas cosas, o incluso si dentro de la alabanza pusiéramos cosas que distraen, el ojo es muy rápido, y más con estas plataformas digitales, nos distraemos muy rápido. Dicen los expertos en comunicación digital que solamente entre escena y escena deben de haber 4 segundos. ¿Te imaginas eso? 4 segundos y después cambiar a otro tema en una película, y después cambiar a otro tema en otra película, en esa misma película, para que la gente no se aburra. El ojo es distraído muy rápido. Entonces es importante que tú puedas concentrarte en una sola cosa. Y me encanta la definición del diccionario. Concentración significa fijar el pensamiento en una cosa sin distraerse. Eso es lo que la Real Academia Española define como concentración. Fijar el pensamiento en una sola cosa sin distraerse. En este caso queremos favorecer que tu pensamiento esté concentrado y fijado en Jesucristo y evitar las distracciones. ¿Sí? Déjame mencionarlo como una pregunta. Cuando alguien está distrayendo en una congregación o haciendo algunos comentarios, porque es válido hacer comentarios y es válido dar su punto de vista, quiero que eso quede muy en claro. Sin embargo, en una congregación normal tenemos varios casos no en esta iglesia, por supuesto, en donde hay personas que pueden ser tentadas a llamar la atención. Y uno puede preguntarse, ¿qué está pasando por su cabeza, no? ¿Son conscientes que están atrayendo la atención sobre sí mismos? Incluso con grandes exposiciones de talento y grandes exposiciones de elocuencia. Necesitamos tener claro esto. Nuestro centro es Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él pagó por ti. Él sostiene esta iglesia. Él sostiene tu familia. Él sostiene a tus hijos. Él es nuestro consolador, nuestra fortaleza y todos los demás atributos que hemos visto a lo largo de la iglesia, a lo largo de la Biblia, ¿sí? Y Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 1. Checa lo que Mateo 6:1 dice. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Mateo 6:1. Tengan cuidado, no anden allí como los fariseos o como las personas simplemente tratando de llamar la atención a todo mundo, a toda costa. Y eso tiene que entrar un balance bien interesante en nuestra actual época moderna, donde la tecnología, obviamente cada quien tiene su perfil, cada quien tiene la manera de personalizar su página, su buscador, personalizar su computadora, personalizar su cuarto, personalizar su propio Face, su propio Instagram, su propio TikTok. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque no está hablando acerca de que sea pecaminoso personalizar algo, sino la cuestión aquí es: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público, como tratando de que todo, miren cuánta ofrenda yo le di a la iglesia, miren cuánta ropa yo le extendí a esa persona, porque entonces el foco, aunque en tu corazón a lo mejor haya estado que lo hacías por Jesús, cumpliendo Mateo capítulo 25 del 35 al 40, entonces el foco entonces se pierde de Jesucristo y se pone en ti.
No dice Mateo capítulo 4, dice que sus buenas acciones brillen ante los demás para que glorifiquen al Padre que está en el cielo. Ese es el propósito de las buenas acciones. No para que tú seas el centro, no para que tú te lleves la gloria, porque somos expertos ladrones de gloria, usurpadores del trono de la gloria de Dios. Y en eso sí tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestro corazón perverso y engañoso, diría Jeremías, es muy astuto para robar la gloria de Jesucristo. Nosotros no, ¿para qué hacer eso? No somos de lo vil y lo menospreciado, escogió Dios, y allí estoy yo y ahí estás tú. ¿Sí? Entonces, que este enfoque quede muy, muy claro. Perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo, buscando la admiración de los demás. Podemos inspirar a otras personas, pero cuando esa inspiración se vuelve hacia uno mismo, hacia la autopromoción, entonces estás yendo por un camino egoísta, egocéntrico, que no le agrada al Señor, ¿sí? Tuvimos una iglesia, dice el pastor Chuck Smith, a manera de historia, tuvimos una iglesia afiliada de Calvary Chapel en Basilea, Suiza. Vamos a narrar un poquito la historia de esta iglesia en Suiza, que fue probablemente una de las iglesias con mayor entusiasmo en Europa. Esto, acuérdate que fue en el siglo pasado, ¿sí? Antes del 2000. Y entonces esta iglesia en Basilea, Suiza, había captado por completo la visión de Calvary Chapel. Tenían un gran coro, un gran grupo de adoración y enseñaban la palabra. Hasta aquí vamos bien. Tenían cientos y cientos de jóvenes que acudían los domingos en la noche a la hermosa iglesia de estilo gótico. Esto porque sus circunstancias tuvieron que estar en esta iglesia. La iglesia estatal les permitió usar el edificio. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿No? Está padre esta idea. Cuando la iglesia estatal usaba el edificio solamente los domingos en la mañana, ya que solo 6 personas ancianas asistían, el obispo dijo que nuestra iglesia Calvary Chapel podía usar el edificio los domingos por la noche, ¿sí? Se llenaba de personas hasta las vigas del techo, porque normalmente hay como segundos pisos, y realmente tuvo un gran alcance haciendo un trabajo vital de evangelismo. Abrieron una cafetería, tenían un gran programa en marcha, ellos trataban con los hippies y jóvenes drogadictos, y la iglesia estaba ubicada en el centro, en un área infestada por drogas, y por los muchachos que eran salvos necesitaban de un albergue, así que la iglesia se los proveía. Un centro comunitario, un albergue, qué interesante. Ojalá que Dios, el Espíritu Santo, esté sembrando ideas para que tú puedas orarlas y que el Señor pueda madurar esas ideas. Simplemente estamos narrando lo que sucedió en Suiza. Y la iglesia había desarrollado también talleres para fabricar varios tipos de adornos para regalos, y esto fue también una empresa afortunada, una especie de apoyo a la sociedad, un apoyo social. Los muchachos eran empleados, y aquellos con dones artísticos fueron capaces de usar sus habilidades para la pintura y vender sus cuadros. Fue un gran éxito, dice el pastor Chuck Smith. Y la última vez que estuve ahí, dice, se habían metido en la danza interpretativa con un par de muchachas en mallas. Foco naranja, amarillo. Habían traído un pastor asistente de trasfondo pentecostal. No tenemos nada contra las personas con este trasfondo, simplemente señala esta denominación con el pastor asistente que estaba apoyando al pastor principal, y él permitió que estas chicas danzarinas con sus atuendos de mallas pudieran integrarse o sumarse a la adoración. Y el pastor no fue lo suficientemente firme para manejar el tema de que el centro deba ser Jesús, porque no sé si tú has estado en danzas interpretativas de alabanza. Es un gran espectáculo, pero definitivamente la atención se vuelve hacia las bailarinas. La atención definitivamente el ojo se pone sobre estas personas que están interpretando tal alabanza, y no creemos que es meramente un pecado, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento seguramente hacían ese tipo de acciones, ¿no?
pero la situación es de que estaban quitando el enfoque de la verdadera adoración, que es Jesucristo. Esto entonces, si podemos omitirlo, si no es una cuestión vital, pues omitámoslo. Pero aquí el pastor de Basilea, Suiza, no fue lo suficientemente firme para poder tratar con el tema. Dice el pastor Chuck Smith como resultado. Hoy no tenemos iglesia en Basilea y él se marchó. Los pentecostales se apoderaron del control y la iglesia finalmente terminó echándolos y ahora no hay una obra en esa región, en esa ciudad, ¿no? Porque el pastor no pudo atender ese tema y entonces se cambió el enfoque. Sí, espero que haya sido claro nuestro enfoque, nuestra concentración, nuestro sujeto y objeto de adoración es y debería y seguirá siendo Jesucristo como el centro. Él murió por ti, Él dio su vida por ti, Él sufrió esas llagas por ti, Él vivió una vida perfecta para que tú puedas ser justificado. Nadie más lo ha hecho. Ni aún la persona más perfecta moral o la persona éticamente con cierto nivel ético, ninguna otra persona ha hecho eso por ti. Solo Jesucristo ha muerto por ti para que Él pueda ser tu héroe, sea Él quien se lleve todos los créditos. Cuando las distracciones toman su lugar, hay que resolverlas, ¿sí? Y si es necesario hablar públicamente, lo haremos desde el púlpito, desde la iglesia, desde estas plataformas, desde tu grupo Conexión, desde alguna consejería. Si algo está entonces quitándole la gloria al Señor en nuestras reuniones, necesitamos también ponerlo y confrontarlo, ¿sí? Y atenderlo inmediatamente. Llegamos a un punto donde aceptamos cosas, si esta es la explicación de por qué aceptamos estas cosas que están mal porque no tenemos el valor para detenerlas. Nos da temor que se nos acuse de contristar el Espíritu Santo. Dice el pastor Chuck Smith, dijo: yo contristaré esa clase de espíritu con signos de admiración, no al Espíritu Santo, sino al espíritu que está buscando atraer la atención sobre el individuo, distrayendo a la gente de adorar al Señor. Muchas veces se detienen porque no vayan a contristar el Espíritu Santo. Hermano, pastor, es que no me está dejando que el Espíritu Santo fluya a través de mí. Vamos a contristar ese Espíritu porque no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede entrar en conflicto consigo mismo cuando se está adorando a Jesucristo o cuando se está predicando del Evangelio. No puede oponerse en esa cuestión. El espíritu que sí vamos a contristar es de aquel que se esté tomando todo el crédito, de aquel que quiera distraer de la adoración del Señor, ¿sí? Y primera de Corintios 1:29 dice a Pablo al respecto: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Esto tenlo muy en cuenta, y lo tengo muy en cuenta, porque estas son enseñanzas. Si nosotros fuimos rescatados, ¿para qué nosotros queremos llegar a lucir? Nosotros no podemos llegar a jactarnos delante de la presencia de Dios. No tenemos un valor que pueda, como individuos, que pueda equipararse o que pueda igualarse al valor de la persona de Jesucristo. La perfección, la santidad, la moralidad, la ética, la integridad, el carácter de Jesucristo. Pues ¿para qué jactarnos delante del Señor? Hasta nos vemos ridículos, por favor, hermano, tratando de llamar la atención a nosotros. Nos convertimos en un sujeto risible y de la burla de los demás, e incluso de personas que pueden estar llegando por primera vez y decir: mira, el hermano hace cosas medias raras. Bueno, esta persona que acabo de conocer, que se dice hermanito, hace cosas medias raras, pero yo no veo aquí a Jesús. Tenemos que entonces poner nuestro enfoque en Cristo Jesús, ¿sí? Hay un caso interesante en el Antiguo Testamento, ¿sí? En donde algo más o menos estaba sucediendo, ¿sí? Dice:
Cuando Israel terminó el tabernáculo y todo su mobiliario, ellos reunieron al pueblo para dedicarlo y comenzar a ofrecer sacrificios. La congregación de Israel fue convocada y cada uno estaba en su lugar. Aarón estaba con sus túnicas sacerdotales, así como sus hijos y todo el escenario, de acuerdo al plan de Dios, ¿sí? Estaba en orden. Y entonces, súbitamente, mientras el pueblo estaba ahí esperando a que comenzara la ceremonia, el fuego de Dios sobrevino y encendió la fogata del altar. ¿Qué espectáculo de Dios le estaba dando al pueblo de Israel? Fue una combustión espontánea. Y todo el pueblo vio esta señal de la presencia de Dios y clamaron a grandes voces. Había un gran entusiasmo por doquiera. Tenían una emoción inmensa al darse cuenta que Dios estaba presente en su pueblo, ¿sí? Y entonces, después de esto, donde Dios había hecho una muestra de su poder y el pueblo estaba teniendo toda la atención en el Dios que había mandado este fuego, entonces cuenta Levítico capítulo 10, versículo 1, Nadab y Abiú. Híjole, hasta los nombres quedaron registrados. Qué vergüenza. Bueno, qué pena ajena, ¿no? Dicen por ahí, vergüenza ajena. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, los hijos del sacerdote, ¿sí? Pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado. Otras versiones lo señalan como fuego extraño, ¿sí? Diferente al que él había ordenado, versículo 2. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí delante del Señor. ¡Uy! ¡Qué intenso! Porque dos individuos, ¿sí? Nadab y Abiú, queriendo tratar de llamar la atención, poniendo un fuego que el extraño o que no era adecuado, que no era el que Dios había señalado, el equivocado, entonces Dios dijo, van a ser consumidos. Van a ser consumidos. Eso es importante de notar. En el Antiguo Testamento también hay ejemplos de personas que quisieron llamar la atención. En el Nuevo Testamento surgió algo parecido, pero quiero terminar esta porción diciendo, pienso que ellos fueron sobrecogidos por la emoción y entusiasmo del momento. Iban a demostrar al pueblo su posición como hijos del sacerdote y qué importantes eran. Como resultado, fueron consumidos. Y soy muy cauteloso del fuego extraño. También usted debe ser muy cauteloso con el fuego extraño. Con esas emociones que no emanan de Dios y de la clase de servicio que no se origina en el Señor. Es un esfuerzo para atraer la atención hacia el instrumento en lugar del maestro. Tú y yo somos instrumentos. No quitemos la atención del maestro. Tú y yo somos vasos. Y si el Espíritu Santo en esta ocasión te está haciendo algo, causando una incomodidad en tu interior, porque a lo mejor sí estás llamando la atención en el servicio que das o en cómo te tratas a las demás personas, ¿sí? O esa emoción que no está originada en el Señor, hazle caso al Señor, hazle caso al Espíritu Santo, porque Él entonces te está ayudando, te está redarguyendo para arrepentirte y que no seas consumido ofreciendo un fuego extraño. En el Nuevo Testamento hay otro ejemplo, Ananías y Zafira. Un intento de atraer elogio y gloria al individuo otra vez. Ananías y Zafira habían vendido sus propiedades y trajeron una porción de las ganancias que recibieron a la iglesia. Pero ellos pretendieron que estaban dándolo todo, ocultaron la verdad, atraer el elogio y la alabanza. Eso es de mucho cuidado. Miren que ellos estaban dándolo todo a Dios, era lo que ellos querían tratar de comunicar, cuando en realidad estaban reteniendo una porción de la venta. Y bueno, el Señor nos agradó de eso. A todos nos gusta recibir esa clase de halagos. ¡Wow! ¡Qué espiritual! ¡Wow! ¡Qué tan generoso es! Nos agrada cuando la gente piensa que somos más espirituales de lo que en realidad somos. ¡Cuidado! Nuestra carne es muy corrupta.
Yo quiero ser conocido como una persona profundamente espiritual. Y mi carne se deleita en que la gente piense que soy más espiritual de lo que realmente soy. Algunas veces, intencionalmente, tratamos de dar esa impresión. Pienso que esto ha sido una de las maldiciones de la iglesia, dice el pastor Chuck Smith. Tratar de robarle la gloria al Señor. Usurpar la gloria, la fama, el prestigio de nuestro Cristo. Y termino este primer tema diciendo lo siguiente. Realmente necesitamos ser cuidadosos acerca de crear un aura alrededor de nosotros y de amar la adulación que proviene de la gente. Mírenme cuánto sirvo, mírenme cuánto hablo, mírenme cuánto sé, mírenme qué bien me veo, cuánto oro. En el caso de Ananías y Zafira, ellos murieron porque atrajeron la atención y la gloria hacia ellos, la gloria que debió haber sido para el Señor, y pagaron un precio muy alto, su vida misma. Dios no desea compartir su gloria. Sea cuidadoso. No permita cosas que lo puedan distraer. Queremos mantener a la gente enfocada primordialmente en Jesucristo. Y es muy importante el mantener a Jesucristo como el propósito central de nuestra adoración. Dice 2 Corintios 4:5, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es el Señor. Este es el primer tema, así que relájate por favor, tómate un momento para poder estirarte, para poder mover los hombros, poder respirar, si quieres, ahí con los que están a tu alrededor puedes hacer estos ejercicios, porque vamos entonces a entrar al segundo tema. Este es un tema también bastante importante, así que vamos a tomarnos un momentito. Ok, pues vamos a continuar con esta segunda parte, con este segundo tema, que es el rapto de la iglesia. Es un tema bastante interesante, que es un estudio del final de los tiempos, en donde esta es nuestra posición al respecto. Respetamos las posiciones de otras personas, pero queremos dar una explicación con la Biblia en mano de por qué nosotros creemos acerca del rapto de la iglesia. Primeramente, la palabra rapto tú no la vas a encontrar en la Biblia si lo pones en un buscador o en una concordancia, sino que se derivó de una traducción de la Vulgata latina. Esta es la Biblia que se tradujo tiempo después de que estuvo escrita y se haya cerrado el canon, y que el idioma griego era un idioma muy utilizado en aquella región. Después llega el reino de Roma y también ya estaba en esa época, pero me refiero que el Roma empezó a popularizar el latín, y entonces se hace esa traducción del griego al latín, ¿de acuerdo? Y en el griego la palabra que utiliza la Biblia es harpazo. Cuando seremos arrebatados, la palabra en el griego original es harpazo, es como el zarpazo, tomar con fuerza. Luego en el latín, cuando se traduce al latín, en la Vulgata latina, se pone la palabra raptuse, que es rapto, ¿no? Como tomar por la fuerza algo. Por eso, derivado de esa traducción, se le considera como el rapto de la iglesia. Pero puedes ponerle como el harpazo de la iglesia también, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia. Cualquiera de esto, lo que te acabo de decir, está dando alusión a lo mismo. Ahora, también para eso quiero ayudarte a que puedas mentalmente tener una idea clara y una cuestión lineal en el tiempo de cómo han sucedido los hechos. Estuvo Jesucristo 3 años sirviendo aquí en la tierra, 3 años y medio sirviendo. Luego vino la cruz, y después vino la resurrección, y después de eso estamos en una época de gracia, ¿sí? Donde el Espíritu Santo está fluyendo a través de nosotros, a través de su iglesia, y después viene el rapto de la iglesia, el tema en cuestión, y posteriormente a eso viene la gran tribulación, que tiene un periodo de 7 años. Después viene Jesucristo, una segunda venida de Jesucristo, para posteriormente reinar 1000 años aquí en la tierra, y después de esos 1000 años juzgar definitivamente y entrar a la eternidad. ¿De acuerdo? Repito, el suceso de la cruz con Jesucristo, el periodo de gracia, el rapto de la iglesia, la gran tribulación de 7 años,
la segunda venida de Jesucristo, donde va a gobernar 1000 años aquí en la tierra con su iglesia, y después de eso el gran juicio y para dar entrada a la eternidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros entendemos en ese suceso histórico, y esa es nuestra postura. Vamos a ver qué dice Tito capítulo 2 versículo 13. Tito capítulo 2 versículo 13. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la iglesia tiene que haber un anhelo por la segunda venida de Jesucristo, por ese momento en el que Jesucristo vuelva por su iglesia, ese hecho maravilloso. El rapto se refiere al momento cuando Jesús va a venir sin advertencia para llevarse a su iglesia fuera de esta tierra. Después del rapto, el Señor derramará su ira sobre el mundo pecador. Nosotros creemos que Dios nos va a arrebatar antes del rapto a su iglesia, y entonces después Dios derramará su ira sobre este mundo pecador. Creo que su punto de vista del rapto tendrá un impacto, lo que tú pienses respecto a esto, un impacto significativo en tu vida, ¿sí? Primero que todo, sabemos que Jesús prometió que regresaría, y este hecho de que Jesús regrese en cualquier momento debe de ponernos en alerta como hijos de Dios. Juan 14, del 1 al 3 dice, del 1 al 3, Juan 14, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso no les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que estén siempre conmigo donde yo estoy. Entonces el Señor prometió volver por sus discípulos, por su iglesia, por aquellos que lo han abrazado, ¿sí? Y que nosotros vamos a poder estar con Él. Eso va a ser en un momento glorioso, en un abrir y cerrar de ojos. Fíjate lo que 1 Corintios 15, 51 dice al respecto. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso, ¿sí? Está hablando Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Lo que salta mucho la atención aquí es de que Pablo habla de él en primera persona cuando dice estaremos, como si fuera la segunda venida de Jesucristo en su lapso de vida, y estaba convencido de que Jesucristo iba a venir. Eso es un sentido de importancia y de urgencia que Pablo le estaba dedicando a los corintios para que no perdieran el tiempo en otras cosas que no valen la pena y dijeran, todos vamos a recibir a Jesucristo, incluido yo. Entonces eso le pone gran entusiasmo a su vida para contestar preguntas que los corintios estaban perdiendo el tiempo en vivir, ¿no? En cuestionarse. Y también allí en el versículo 53 Pablo les dice, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados. Esa palabra transformados proviene de la palabra que nosotros entendemos como metamorfosis, la transformación, la metamorfosis, de un cambio de un cuerpo a otro cuerpo, ¿sí? Un cuerpo totalmente diferente. Y dice, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. 1 Corintios 15, 53. Esto es importante, y lo que los teólogos mencionan que nuestro cuerpo va a ser transformado, ellos lo ponen como la glorificación, mi cuerpo glorificado. Ahora, esta naturaleza corruptible necesita una naturaleza inmortal para contemplar a un Dios incorruptible, a un Dios que es santo, que es excelso, que es glorioso,
para no ser consumidos al contemplarlo y que nuestro cuerpo sea transformado, que sufra esa metamorfosis, para que entonces mi cuerpo inmortal pueda contemplar a un Dios inmortal. De otra manera, no será posible. La Biblia dice cómo será nuestro cuerpo glorificado. No lo sabemos con precisión. Así nos hacemos idea de lo que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén, como esa comunión con el Padre, ¿sí? También de algunos aspectos que los ángeles nos dejan ver, y lo que Jesucristo dijo en algún momento, no se darán en casamiento, pero no sabemos qué aspecto vamos a tener. Yo me atrevo a esperar que mi cuerpo glorificado va a ser como el cuerpo de Dwayne Johnson, como La Roca. Bueno, perdón, es broma, no sé exactamente, pero tengo esperanza de que así será. Vamos a continuar. Yo creo que también Pablo estaba teniendo este sentido de urgencia para que estuviera convencido de que él era la última generación, y dice el autor, yo creo que es la intención de Dios que cada iglesia en su generación esté convencida de que ellos son la última generación, en que Jesucristo va a venir, y también creo que es un designio divino que la iglesia viva esperando constantemente el inminente retorno de su Rey. ¿Viste la película del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey? Bueno, Jesucristo es eso y muchísimo mejor que el Retorno del Rey en El Señor de los Anillos, porque es el Rey mismo que creó todo el cosmos, que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, y en un momento vendrá, ¿de acuerdo? Hechos 1:6 le dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes de Israel y restaures nuestro reino? O sea, ya es el momento, Señor Jesucristo, ya vas a hacer tu obra redentora en nuestra época. Y ellos estaban esperanzados en un cambio político sobre el reino de Roma, ¿de acuerdo? Pero Jesucristo les contesta en el versículo 7. Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Quien tiene el timing, el deadline para poder establecer la fecha en la que Jesucristo va a arrebatar a su iglesia y Él va a venir para establecer su reino aquí en la tierra junto con su iglesia, solo el Padre lo sabe. Así que no te creas todo lo que dicen los Simpson, de que las profecías, de que si ya dijeron, no te creas todos esos de que si Lady Vidente dice cuándo se va a acabar el mundo, que si las profecías de Nostradamus, todo eso. Mira, si alguien se atrevió a decir alguna fecha y hora en la que Jesucristo va a venir, Jesucristo ni va a venir en ese momento, porque ni Jesucristo lo sabe. Entonces no nos creamos todas esas charlatanerías, esas mentiras, esos inventos, y creamos mejor y procuremos nuestra vida relacional con Dios, para que Dios nos encuentre cuando Jesucristo vuelva, haciendo la voluntad de Jesucristo. Eso sí tenemos que tenerlo muy en claro, ¿sí? Solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Sí, Jesucristo les contestó a sus discípulos, y en el versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. No se fijen cuándo va a venir, mejor fíjense lo que el Espíritu Santo puede y está haciendo a través de ustedes, ¿sí? Y en 1 Tesalonicenses 4, Pablo corrige la idea de que algunos estaban suponiendo de que si Jesucristo iba a venir y iba a resucitar a los que estuvieran en vida para un cuerpo glorificado, entonces ¿qué pasa con los muertos que murieron, perdón, valga la redundancia, antes de Jesucristo? Ellos ya no van a ser glorificados. Y es muy sencillo, es muy fácil responder esto. Cualquier persona, independientemente de su forma en la que haya muerto, y eso lo digo con mucho respeto, Jesucristo tiene el poder para resucitarlos, incluso si se hicieron polvo, si se cremaron, si perdió un miembro, si fue echado al mar, cualquier cosa, Jesucristo es Dios tan poderoso para poder volver a juntar y reunir sus partículas y poder darle un cuerpo glorificado. Del polvo venimos y el polvo volveremos, y Dios tiene el poder para darle vida al polvo con su aliento de vida, ¿sí? Y hay personas que dicen: bueno, ok, está padre ese tema, pero yo no creo en el rapto de la iglesia. Sí, he buscado a través, ya lo hemos visto.
La palabra rapto de la iglesia no viene como un tema específico en la Biblia, me refiero a la palabra en específico, pero tampoco la palabra Trinidad viene en la Biblia, pero la Biblia está llena de la Trinidad del Señor. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. Esta palabra en el griego arpazo, en el latín, que proviene rapto, ruptus, arrebatados de las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Me encanta. Seremos arrebatados para ir con Jesucristo en el aire, y entonces estaremos con el Señor para siempre. Esto es importante notar, porque cualquier persona que haya sido de su iglesia lo va a llevar. Los que murieron antes de Jesucristo, los que murieron después de Jesucristo, ¿sí? Los que estemos vivos en ese momento, incluso después de este estudio, a lo mejor Jesucristo puede venir, raptar a su iglesia. Y nosotros debemos de estar preparados también por eso, y eso debe llenar de gozo nuestro corazón. La palabra entonces, el arrebatamiento de la iglesia, tiene que provocar una esperanza y un gozo de que Jesucristo va a volver, el retorno de nuestro Rey Jesucristo, ¿sí? Entonces, el segundo acontecimiento es la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga otra vez con su iglesia para establecer su reino sobre la tierra. ¿Recuerdas? La cruz, el arrebatamiento, la tribulación, la segunda venida de Jesucristo y el reino milenial, no es millennial, milenial de Jesucristo con su iglesia, y después de eso el gran juicio para entrar a la eternidad, ¿sí? ¿Por qué lo explico en una línea temporal? Porque dentro de la eternidad de Dios, el día, los minutos, las horas, las semanas, los años, no figuran dentro de la eternidad del Señor. Nosotros tenemos que tener esta línea del tiempo para poder entender estos sucesos, ¿sí? Y el rapto entonces es distinto de la segunda venida de Jesucristo. Como ya lo mencioné, es el rapto, el periodo de la gran tribulación y luego la segunda venida de Jesucristo. Esa es nuestra postura, y el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Lucas 21:28 dice: por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, las señales, ¿sí?, de que Jesucristo viene pronto, pónganse de pie y levanten la mirada al cielo. Me encanta, porque la salvación está cerca. Me encanta. Pónganse de pie y levanten su mirada al cielo, y porque la segunda venida, sí, la salvación se aproxima, la salvación de Jesucristo. Jesús le había dado a sus discípulos las señales de su venida en respuesta a su pregunta, y dice Mateo 24. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, Señor, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Pues claro, ¿cómo vamos a saber qué es lo que va a suceder? Me pongo a imaginar ahí sus discípulos mordiéndose las uñas. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo vas a venir otra vez, Jesucristo? ¿Cuándo va a suceder? Ay, Jesús es tan amoroso, me encanta, el héroe de la historia, siempre es el maestro por excelencia, y les contesta: pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Mateo 24:21. ¿Qué señal le dio Jesucristo a sus discípulos de que iba a venir una angustia? Una angustia grande. No, pastor, entonces esto del coronavirus y esto del COVID-19, ¿entonces será una señal del fin del mundo? No lo sé. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es de que lo que Jesucristo dijo: vendrá una angustia más grande que cualquier otra angustia desde el principio del mundo. Ese será un momento para decir: Jesucristo ya viene. Miren, levantémonos y veamos el cielo. Nuestra salvación se acerca. Ahí, en ese capítulo de Mateo 24, pero ahora el versículo 29 y 30, dice: inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Ay,
Qué interesante. ¿Has leído el libro de las Crónicas de Narnia, La Silla de Plata? Describe este suceso de la segunda venida de Jesucristo y el arrebatamiento de una forma espectacular. Así que te lo recomiendo que lo leas, de C.S. Lewis. Una lectura bastante amena y muy fluida por si quieres tener otra forma de ver la gran tribulación. Obviamente es un cuento diseñado para niños que dan principios de la Biblia. Continúo lo que la Biblia dice en el versículo 30. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal. ¿Cuál es esa señal? De que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuál es esa señal? No la especifica este versículo, pero podremos darnos cuenta. Todo el mundo lo verá. Antes de la segunda venida, ¿sí? Hay varias profecías que tienen que cumplirse. Debe de manifestarse el anticristo y establecerse el reino de Satanás con todo poder durante la gran tribulación. Recuerda, el arrebatamiento, la tribulación y la segunda venida de Jesucristo. ¿Sí? Son eventos diferentes. Y estos eventos deben ocurrir antes de la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? La manifestación del anticristo y del reinado de Satanás. Pero no hay nada que deba de ocurrir antes del rapto de la iglesia. Por eso se nos dice que velemos y estemos preparados. ¿Sí? ¿Ya te está quedando un poquito más claro? Nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia, luego un periodo de 7 años de gran tribulación donde el anticristo y donde el Satanás, la gran bestia, va a estar, y luego viene la segunda venida de Jesucristo. Ay, eso es un tema tan apasionante. Y Mateo 24:44 dice: ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y eso es importante. Eso es a lo que quiero llegar. Nosotros no sabemos cuándo va a ser el rapto de la iglesia, por eso necesitamos estar preparados para cuando eso suceda, ¿sí? Y yo creo profundamente de que la iglesia no pasará la gran tribulación. Si quieres saber más al respecto, puedo dejarte que leas este libro de los distintivos de Calvary Chapel, donde viene más detallado este tema. Yo quiero ir terminando acerca de este tema, mencionando lo siguiente, mencionando puntos muy prácticos de lo que el arrebatamiento o el rapto de la iglesia tiene que producir en nosotros el día de hoy, ¿sí? Yo creo que Dios desea que cada iglesia en su generación crea que es la última. Creer esto tiene un triple efecto. El primero, un sentido de urgencia por el trabajo que estamos haciendo de llevar el evangelio a más personas, de hacer discípulos de Jesucristo, y no tenemos mucho tiempo. Hebreos 12:1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto adelante. Primeramente, tenemos una gran encomienda y no hay mucho tiempo. Esa es la primera cosa práctica que necesitamos entender con el rapto de la iglesia. La segunda cosa es: hay una urgencia de tener una perspectiva correcta de las cosas materiales. El mundo material va a quemarse. Me encanta porque Dios ya estableció que el mundo ya no va a ser inundado por aguas, ya no va a ser un gran terremoto, sino va a ser el fuego consumidor de Dios, de la ira del Señor. Entonces eso nos tiene que dar perspectiva de que todo va a quemarse. Ponemos todas nuestras inversiones en las cosas de este mundo y de lo que se perderán por seguro. Jesús dijo en Mateo 6:20: almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Eso nos pone una perspectiva. Ay, pastor, es que todavía no he conseguido la casa, todavía no he conseguido el carro, todavía no he conseguido los muebles, todavía no he conseguido, etcétera. Esto, el rapto de la iglesia, de la segunda venida de Jesucristo, nos debe de dar perspectiva de que todo se va a quemar. Así que utilicemos, ¿sí? Si Dios te ha bendecido profundamente, ¡qué bueno!
pero necesitamos usarlo con un propósito eterno. El inminente retorno del Rey nos da un balance correcto entre las cosas del Espíritu, sí, del Espíritu Santo, y las cosas materiales del mundo. Reconozcamos que el mundo material pasa enseguida y que solamente aquellas cosas que son eternas permanecen, ¿sí? Se nos acaba el tiempo, hay que cumplir la gran comisión. Segundo, una perspectiva correcta de las cosas temporales contra las cosas eternas, las cosas materiales con las cosas de los tesoros que Dios nos hace. Y la tercera cosa práctica que necesitamos tener en mente es que Jesús desea que cada generación crea que es la última, para que nos mantengamos en pureza en nuestras vidas. ¿Sí? Mateo 24:46 dice: si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Qué hermoso, qué increíble. Así que es mi oración y expectativa estar emocionado por lo que va a suceder en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Y yo creo que podemos vivirlo anticipadamente, preparando las maletas. ¿Tú ya tienes tus maletas preparadas para cuando que Jesucristo regrese? ¿Tú ya tienes tus maletas hechas diciéndole: Señor, he hecho lo que tú me has encargado, estoy listo para que tú me arrebates e irme contigo? Si no es así, hoy es un buen momento para que te arrepientas y puedas entonces decirle a Dios: Dios, ¿qué tengo que arrepentirme para poder estar a cuentas contigo y vivir en santidad? Termino con esto. Yo quiero estar vigilando. Quiero estar listo para encontrarme con Jesús cuando Él venga. No quiero estar haciendo alguna otra cosa que me arrastre o me distraiga. Quiero estar listo para mi Señor. Y es importante que proclamemos esta enseñanza del rapto y mantener a la gente vigilando y esperando. Porque sin esto, ¿qué esperanza tenemos hoy en el mundo? Necesitamos mantener a nuestra iglesia enfocada en la verdad. Que muy pronto un mejor día viene. ¿Estás listo? El Señor viene por su pueblo, por su iglesia. Él nos va a llevar con Él. Así que este es el segundo tema del rapto de la iglesia. Espero que haya sido de mucha bendición y tranquilidad también para qué es lo que va a suceder en el final de los tiempos. Creemos que Jesucristo va a venir antes de la gran tribulación y antes de la gran tribulación Jesucristo va a arrebatar a su iglesia. Va a ser la gran tribulación. Después Jesucristo va a venir por segunda vez, va a reinar 1000 años. Después de eso el juicio final y entraremos a la eternidad. Espero que haya sido de bendición esta predicación, estos dos temas que son tan apasionantes y que la Biblia da respuesta clara a cada uno de ellos. Jesucristo como el centro y el rapto de la iglesia. Esperamos que haya sido de bendición. Déjame orar por ti. Señor, bendito seas y gracias porque podemos estar tan confiados y esperanzados de tu segunda venida. Y también creemos que mientras tanto ayúdanos a hacer tu voluntad, a mantenernos en pureza, porque no sabemos cuándo vas a arrebatar a tu iglesia. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en algunos años, no lo sabemos. Ayúdanos a tener una correcta perspectiva en comunicar tu mensaje del Evangelio, en poder utilizar las cosas materiales para tu gloria, hacer tesoros en el cielo y también, Señor, para que podamos creer que somos la última generación y que tú vienes pronto. Así que háblanos, redargúyenos y danos una perspectiva de la eternidad en nuestro tiempo hoy. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si te gustó este video, quieres compartirlo con otras personas, por favor suscríbete y compártenos con otras personas. Iglesia, te amamos un chorro. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias.